Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo por mi parte estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que, vaya, es explosivo. Como leyeron en el título, hoy vamos a sumergirnos en el mundo del chisme turco, de las telenovelas turcas, de los dramas, de los romances, y de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, el título no miente y prepárense porque Hande Erçel acaba de soltar una bomba que nadie esperaba. Si son fans de Love is in the Air, o Sen Kalkap, como se conoce en turco, ya saben de qué estoy hablando. La química entre Hande y Kerem en la pantalla fue tan intensa que claro, todos, absolutamente todos, empezamos a soñar con que fuera real. Y, bueno, por un tiempo lo fue. Tuvimos la dicha de verlos juntos, enamorados, compartiendo momentos que nos hacían suspirar. Pero como suele pasar en este mundo de la fama y las relaciones mediáticas, la historia llegó a su fin. Ahora han pasado meses, quizás años, desde que Hande y Kerem dejaron de ser pareja oficialmente. Ambos han seguido sus caminos con nuevos proyectos, nuevas relaciones, o eso creíamos. Y aquí es donde la historia se pone muy interesante. Porque Hande en una entrevista reciente ha revelado algo que, wow. Literalmente nos ha dejado a todos boquiabiertos. Y no es cualquier cosa, no. Es algo que podría cambiar la narrativa completa de lo que creíamos saber sobre su relación. Así que si les gustan los chismes, las revelaciones, las noticias jugosas y sobre todo, si son fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quédense conmigo. Hoy vamos a analizar a fondo esta bomba que Hande acaba de lanzar. Vamos a desmenuzar cada detalle a ver qué implica y sobre todo, a tratar de descifrar si lo que dice Hande es, ¿una indirecta? ¿Una confirmación? ¿O simplemente un juego? Prepárense porque esto se pone bueno. Antes de continuar y para no perdernos nada, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre sus artistas favoritos, sobre el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, sobre las últimas noticias que sacuden el mundo del corazón. Suscríbanse ahora mismo. No les tomará ni un segundo y así estarán siempre al tanto de todo. Ahora sí, vámonos con la bomba. La entrevista de Hande Erçel tuvo lugar en... La verdad es que la entrevista en sí misma era sobre su nuevo proyecto, una nueva serie, un nuevo emprendimiento, lo normal, vaya. Pero claro, como Hande Erçel es Hande Erçel, y la gente está interesada en su vida personal tanto como en su trabajo, las preguntas sobre Kerem Bürsin no tardaron en llegar. Los periodistas, astutos como siempre, empezaron con preguntas sutiles, tratando de pescar algo. Preguntas como ¿cómo es tu relación con Kerem actualmente? ¿Se han vuelto a cruzar? ¿Mantienen el contacto? Preguntas que por lo general, suelen responderse con evasivas, con respuestas diplomáticas que no revelan nada. Pero Hande en esta ocasión, decidió romper el molde. En lugar de una respuesta genérica, Hande soltó algo que nos dejó a todos helados. Dijo algo así como, Kerem y yo. Bueno, nuestra relación siempre ha sido muy especial. Y aunque hayamos tomado caminos separados, el cariño y el respeto siguen intactos. Y a veces el destino se encarga de unir lo que parece estar separado. ¡Guau! ¿Verdad que suena a algo más que una simple amistad? Analicemos esto a fondo porque cada palabra importa. Kerem y yo, nuestra relación siempre ha sido muy especial. Claro que lo era. Era una relación que nos hizo soñar, una relación que trascendió la pantalla. Pero la palabra siempre es clave. Parece que Hande está sugiriendo que esa especialidad, esa conexión, no se ha perdido, no se ha desvanecido. Luego la frase el cariño y el respeto siguen intactos. Esto es algo que se suele decir, ¿verdad? Cuando hay una ruptura, pero se quiere mantener una imagen de cordialidad. Pero, ¿qué pasa cuando a esto le sumamos lo siguiente? Y a veces el destino se encarga de unir lo que parece estar separado, esa es la bomba. Esa frase, es pura especulación. Es una frase que abre las puertas a todas las posibilidades. Es una frase que nos hace pensar, ¿están juntos de nuevo? ¿Se están dando una segunda oportunidad? ¿Hay posibilidades de reconciliación? ¿Están insinuando algo que aún no pueden confirmar abiertamente? Por supuesto, no podemos tomarlo como una confirmación definitiva. Hande es una persona muy inteligente y sabe cómo manejar las expectativas.
Pero la forma en que lo dijo, el tono, la expresión en su rostro. Todo sugiere que hay algo más detrás de estas palabras. Que hay algo que quizás no quieren revelar completamente por el momento, ya sea por motivos contractuales, por proteger su privacidad, o por simplemente querer mantener la intriga. Pero la pregunta clave es, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos deducir de estas declaraciones? Primero, es evidente que Ande y Kerem mantienen una relación de respeto y cariño. Eso ya lo sabíamos por la forma en que se han expresado públicamente en el pasado. Pero esta vez parece que ese cariño va más allá de la simple amistad. Segundo, la frase sobre el destino sugiere que a pesar de los obstáculos, a pesar de las distancias, a pesar de las nuevas relaciones, existe una posibilidad de que vuelvan a estar juntos. O al menos de que no descartan esa posibilidad. Tercero, y esto es muy importante, la forma en que Ande respondió indica que no está en desacuerdo con la especulación. No la negó, no la minimizó, no la desmintió. Simplemente alimentó la llama, encendió la chispa. Y eso, amigos, es un indicio muy fuerte. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Si Ande y Kerem realmente están juntos de nuevo, o si están en camino a una reconciliación, esto tendría un impacto enorme en el mundo del entretenimiento turco. Sería un acontecimiento que acapararía todos los titulares, que haría vibrar a los fans de Love is in the Air, y que seguramente impulsaría nuevos proyectos para ambos actores. Imagínense, otra vez juntos en la pantalla. Una segunda temporada de Senkal Kapm. Un nuevo proyecto romántico. Las posibilidades son infinitas. Pero también tendría implicaciones personales. Tendrían que lidiar con la atención mediática, con las críticas, con la presión de mantener su relación en el foco público. Tendrían que proteger su intimidad y tomar decisiones difíciles para preservar su felicidad. Ahora bien, ¿qué dice la prensa turca al respecto? ¿Han surgido rumores, especulaciones, fotos que corroboren estas insinuaciones de Ande? Pues sí, amigos. La prensa turca, como siempre, ha estado muy atenta. Aunque, claro, no hay ninguna prueba definitiva. No hay fotos de Ande y Kerem besándose, abrazándose, paseando juntos. Pero sí han surgido algunos detalles interesantes. Por ejemplo, se rumorea que Ande y Kerem han estado en contacto constante en los últimos meses. Que se han enviado mensajes, que han hablado por teléfono. Que se han visitado discretamente en sus respectivos hogares. Por supuesto, estos son solo rumores y debemos tomarlos con cautela. Pero la prensa turca es experta en este tipo de detalles y muchas veces, los rumores terminan siendo verdad. También se ha especulado sobre el hecho de que ambos han coincidido en eventos, pero han evitado posar juntos. Evitan las fotos, evitan las declaraciones conjuntas, ¿por qué? Quizás están esperando el momento adecuado para oficializar su relación. ¿O simplemente están protegiendo su intimidad? También se ha hablado de que Kerem ha mostrado interés en los nuevos proyectos de Ande. Se ha rumoreado que ha estado muy pendiente de sus logros, que la ha apoyado públicamente aunque de forma sutil. En resumen, la prensa turca ha alimentado la intriga, pero no ha confirmado nada. No hay pruebas concretas, pero sí muchos indicios, muchas señales que sugieren que algo está pasando entre Ande y Kerem. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Qué va a pasar con Ande y Kerem? La verdad, amigos, es que nadie lo sabe con certeza. Solo ellos saben la verdad, solo ellos saben lo que está pasando en sus corazones. Pero podemos hacer algunas predicciones, podemos especular basándonos en las pistas que nos han dado. Lo más probable es que si realmente están juntos, o si están en camino a una reconciliación, esperarán un tiempo prudencial antes de hacerlo público. Querrán proteger su relación, y quizás, quieran hacerlo de forma discreta. Es posible que poco a poco, empiecen a dejarse ver juntos en público, a compartir fotos en redes sociales, a dar indicios de su relación. O quizás decidan mantener su privacidad y seguir viviendo su amor en secreto. Lo que sí es seguro es que si deciden volver a estar juntos, será una noticia que dará la vuelta al mundo. Y todos, absolutamente todos, estaremos pendientes de cada movimiento, de cada foto, de cada declaración. Personalmente me encantaría que Ande y Kerem estuvieran juntos de nuevo. Me parece que hacen una pareja maravillosa, que tienen una química increíble, y que se merecen ser felices. Pero al final la decisión es suya.
Y nosotros como fans solo podemos desearles lo mejor y respetar sus decisiones. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O creen que todo es una simple especulación? ¿Qué les parece la actitud de Ande? ¿Creen que está jugando con nosotros? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encantaría leerlas y debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y por supuesto, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras noticias, análisis y debates sobre el mundo del entretenimiento turco. Porque aquí en este canal, siempre estamos a la última. No olviden dejar su like si les gustó este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos con otros fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de estar al día con las últimas noticias. Muchas gracias por ver este vídeo, por estar aquí conmigo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes, y saber que tenemos una comunidad tan apasionada y que disfruta tanto de estos temas. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.